والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la entrega de hoy día con el tema Ibrahim alayhi salam y su descendencia. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala y pedimos que derrame sus bendiciones sobre el profeta Muhammad, su familia y sus compañeros y quienes los siguen hasta el día del juicio final. Ibrahim alayhi salam o Abraham, como le conocen en el mundo occidental, es uno de los 5 profetas mayores del Islam. Está nombrado en el noble Corán más de 70 veces en diferentes aleyas, en diferentes suras del Corán. Allah se refiere a Ibrahim como el Khalil, o sea, él es el confidente de Allah, el amigo de Allah. Allah lo toma a Ibrahim como su amigo, como su Khalil, se le denomina Ibrahim como Khalil ar-Rahman. ¿Qué es lo que le hace a Ibrahim alcanzar ese rango? Es su absoluta obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, su sometimiento sin titubeo a las órdenes divinas. Es lo que le hace tener Ibrahim esa posición tan privilegiada, una posición muy especial que es haber alcanzado el Hulla, lo que se llama en árabe, quiere decir esa posición de amistad y preferencia de Allah hacia el profeta Ibrahim alayhi salam. Recordemos que también el profeta Muhammad alayhi salatu salam tiene esa posición. ¿Ya? El principio de los seres humanos de estar en esta tierra es que seremos sometidos a diferentes pruebas constantes, continuas, todos los días, probablemente cada minuto. Y fruto de esas pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone en el camino, a veces logramos pasarlas con éxito y otras no. Y debido a esos resultados de las pruebas continuas que somos sometidos los seres humanos, es donde nos vamos perfilando nuestro puesto en el más allá, sea en el paraíso o en Allah nos proteja en el infierno. Vemos que Ibrahim alayhi salam pasa todas las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala le pone y llega a tener incluso un rango a más de ser el Khalil. Dice Allah subhanahu wa ta'ala que Ibrahim kana umma, que es umma, nación. Ibrahim en sí era una nación por sí solo. Esto, según algunas explicaciones de algunos sabios del Islam, dicen probablemente por su fe tan grande que tenía, que podía representar la fe de toda una nación junta, y también quizás porque él era el único creyente en su pueblo de Babilonia al inicio de su periodo de Dawa. Recordemos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, escoge a ciertas personas y a ciertas familias de entre el resto de la humanidad. Entonces vemos que Allah escoge a Adam, a Nuh, escoge a la familia de Ibrahim, escoge a la familia de Imran, ¿no? Y la familia de Imran abarca Zacarías, María, Jesús, la paz sea con él.
y tienen, y Yahya, por supuesto, Juan, Yahya, tiene una posición especial. Entonces, en el caso de Ibrahim, alayhi salam, él es escogido como persona y como familia, sus esposas, ambas esposas, Sara y Hajar, luego sus hijos, Ismail y Ishaq, y luego de Ishaq, Jacob y el resto de los descendientes, tanto de Ibrahim, tanto de Ismail como de Ishaq. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala le menciona a Ibrahim que tomará de su gente, primero le escoge a Ibrahim como imam el-Muttaqin, es un imam de la gente piadosa, temerosa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Ibrahim le pregunta a Allah subhanahu wa ta'ala cuando le dice eso, y de mi descendencia. Él quería el bien también para su descendencia, no solo sus hijos directos, sino todos los que vendrían después. Y Allah subhanahu wa ta'ala le responde que lan yanal ahdi zalimin, o sea, ciertamente no alcanzarán mi promesa de salvación la gente injusta, la gente perversa. Entonces, desde ahí, Ibrahim sabe que no toda su descendencia serán gente del paraíso, sino que también habrán otros que no se someten a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim es considerado, fue tomado en ciertas categorías que son ser Nabi, profeta, ser Siddiq, que es una posición de veracidad, y ser de entre los salihin, de la gente justa, de la gente correcta. Recordemos que para Allah subhanahu wa ta'ala, la gente más amada es la gente que más es puesta a prueba, y las personas que más fueron probadas son los profetas y los mensajeros. Luego de ellos viene la gente que es más cercana en comportamiento a estos mensajeros y profetas, y así sucesivamente. Entonces vemos que Ibrahim alayhi salam fue puesto a prueba con su padre, que era escultor de ídolos. Fue puesto a prueba, esto fue al muy inicio de su vida, de su niñez y parte de su pubertad, adolescencia. Él tuvo roces con su padre por esto de esculpir ídolos. Y no solamente que su padre era escultor, mejor dicho, él adoraba estatuas, sino que también esculpía esos ídolos y los vendía al pueblo para que sean objeto de adoración en vez de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ya vamos a ir un poco más sobre esto, inshallah, más adelante. También Ibrahim fue puesto a prueba con, a más de su pueblo, con el tirano que gobernaba el pueblo en el tiempo de Ibrahim. En algunas narraciones dicen que fue Namrud. Y también fue puesto a prueba con sus esposas y también con Ismail. Recordemos que Allah subhanahu wa ta'ala le pone a prueba por el amor que él tiene hacia Ismail después de que nace, después de muchísimos años de matrimonio de Ibrahim y que su esposa Sara no concebía. Él toma como segunda esposa a Hajar, y de Hajar Allah subhanahu wa ta'ala le otorga a Ismail. Bien, entonces, ¿cómo fue el asunto de la prueba de Ibrahim alayhi salam con relación a sus esposas y sus hijos?
Vemos que Sara no concibe y ellos ya llevan muchísimos años de matrimonio y Sara mismo es quien le invita a Ibrahim a tomar a Hajar como segunda esposa para que pueda procrear hijos, no por el simple hecho de tener hijos, sino para que haya quien se haga cargo del mensaje, de llevar el mensaje después de los días de Ibrahim alayhi salam. Entonces, Ibrahim toma sus segundas nupcias y Allah subhanahu wa ta'ala le concede a Ismail. Sabemos luego que Allah le ordena a Ibrahim alayhi salam llevar a Hajar, su segunda esposa, y a su hijo Ismail y dejarlos en el valle sagrado de Mecca o Bakka, como dice en el Corán. Y también en la Biblia se refiere a Bakka. Era un lugar desierto y Ibrahim deja a su hijo Ismail, todavía era muy tierno y todos sabemos el resto de la historia de el milagro que Allah subhanahu wa ta'ala hace a la paciencia de Hajar y su perseverancia y su absoluta entrega a Allah, su tawakkul, tiene tawakkul en Allah, tiene entrega y confianza en que Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar una salida y ahí es lo que sale el agua de Zamzam y se forma luego la tribu árabe de Jurhum que llega y se funda se va formando las bases de lo que va a ser después la ciudad de Meca. Por supuesto, la función importante que Ismail tenía que cumplir en esa área es la construcción del Kaaba junto con su padre Ibrahim. En una de las visitas que Ibrahim solía hacer, hizo algunas visitas a Ismail en el tiempo, porque él después de que le deja en Mecca, él regresa a Canaán, ¿verdad? Antes de seguir con este asunto, recordemos que Ibrahim nace en la ciudad de Ur, en Babilonia, ¿no? Cuando él es pequeño, está con su padre, con su grupo de gente que son adoradores de las estatuas, de los astros, y para acercamiento hacia sus astros, ellos construían, esculpían estatuas que les tomaban como intermediarios para llegar a sus divinidades que eran los astros. Entre ellos, el astro mayor era el sol, a quien ellos rendían un culto más significativo. Ibrahim hace dawa a su padre siempre de una forma muy cariñosa, respetuosa, pero su padre no acepta y él luego de una argumentación que tiene entre él y su pueblo, entre Ibrahim y su pueblo, y con el rey que gobernaba de aquel entonces, es mandado a la hoguera a que se le queme y Allah subhanahu wa ta'ala le pone a Ibrahim a salvo y Ibrahim sale con éxito de su prueba difícil. Sin embargo, luego de eso, Ibrahim decide abandonar Babilonia, y dirigirse hacia Canaán, lo que es Palestina. Entonces, los únicos que creían en Ibrahim era su esposa Sara y su sobrino Lut. Y ellos emprenden una hijra, una emigración desde el Irak hacia Canaán. En Canaán es donde él, en Palestina, es donde él tiene su hijo Ismail y luego va a dejarle en Meca. Pasan muchísimos años y como dije, después cuando Ibrahim ya tiene un cariño y
digamos, un cierto apego, si se puede decir, hacia su hijo Ismail. Allah le pone a prueba para ver si en el corazón de Ibrahim realmente sigue siendo Allah lo primero. Subhanallah, es una cosa, digamos, una prueba bastante grande a la que Ibrahim es sometido. Y cuando él tiene su visión de que tiene que sacrificar a su hijo, no titubea, y ya su hijo era grandecito, que podía entender, y le dice: hijo, he sido ordenado que debo sacrificarte, y su hijo acepta y le dice: If'al ma tu'mar, cumple con lo que se te fue dicho que debes cumplir. Entonces, es Ismail, su primer hijo de Hajar, el que es el Dabih, es el que pasan tanto Ibrahim como Ismail la prueba del supuesto degolle que Allah subhanahu wa ta'ala le pide a Ibrahim que cumpla. Esta parte nos trae ha traído, mejor dicho, una mala interpretación para tanto judíos como cristianos, porque ellos aducen que es Ibrahim con su hijo Ishaq. Y esto no es una interpretación equivocada nada más, sino que también guarda detrás de eso malas intenciones, la verdad, malas intenciones, porque ellos lo que quieren es retirar a Ismail de la historia y poner a Ishaq a cambio. Y si ya retiran a Ismail de la historia, pierden la importancia Ismail y el profeta Muhammad, salam, que es descendiente de Ismail en esto de... Porque Ismail es considerado el padre de los árabes. Ismail llega a tener 12 hijos varones, que son los que son las 12 tribus árabes. Entonces, si ya Ismail no se le considera que cumple ese rol importante de obediencia a Ibrahim con él, entonces ya queda, como quien dice, fuera de la foto y pierde Ismail la importancia y por ende el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Entonces, esto es un error que hay que tener en cuenta y también de esto hay algunas citaciones, tanto en el Corán como en la Biblia. Les voy a citar esta parte. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, en Surat al-Saffat: وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ se refiere a Ismail, وَعَلَى إِسْحَاقَ y a Ishaq, وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Entonces la traducción dice: y lo bendijimos a él y a Ishaq. Entre su descendencia hubo quien hizo tomó el buen camino y quien fue ciertamente injusto consigo mismo. Esto está en la Sura 37, aleya 113. Luego vemos que en Génesis, en cuanto a la Biblia, habla de la promesa de Allah hacia Ibrahim y su descendencia antes de que tuvieran ningún hijo. Esto está en Génesis 12, capítulo 12, los versículos 2 y 3. También en Génesis 17, capítulo 17, versículo 4, reitera Allah la promesa luego del nacimiento de Ismail y antes del nacimiento de Ishaq. Estamos hablando de fuentes bíblicas. Luego en Génesis capítulo 21, los versículos 16 y 17, Allah menciona que Isaac es bendecido
pero Ismael también fue bendecido y Allah prometió que le vendrían una gran nación después de ellos, ¿ya? Luego, otra parte que también hay una, digamos, hablan un poco mal de Ismael porque su madre es Hajar. Entonces, la aclaración de esto está en Deuteronomio número 21, los versículos 15 y 17, dice: los derechos tradicionales y privilegios del primer hijo no serán afectados por la posición social de la madre. Eso es parte de los principios morales y humanitarios de todas las religiones venidas de Allah. ¿Ya? Y finalmente en Génesis también 21, 13 y 16, 13 dice: la total legitimidad de Ismael como hijo de Abraham y semilla, así como la total legitimidad de su madre Hajar, ¿no?, como la esposa de Abraham, quedan claramente establecidos. Entonces, esto son argumentos que uno puede indicar a las personas que pueden tener desconocimiento de estos asuntos y tienen la confusión de que Ishaq es el que fue puesto a esa prueba cuando en realidad fue Ismael. Ishaq nace como 14 años después de Ismael, ¿ya? Y él nace cuando Jibril, alayhi salam, está yendo, no nace, sino que fue dada la buena noticia, Ibrahim, estaba yendo Jibril junto con otros ángeles a cumplir la orden de exterminar al pueblo de Sodoma y Gomorra, Sadum o Gaborra, que se dice en árabe, fruto de su desobediencia y de su homosexualidad. Entonces, en el camino ellos pasan por Ibrahim y le dan la buena nueva de que después de un tiempo su esposa Sara, que ya era bien anciana, ya estaba bastante mayor, entrada en años, iba a ser madre, y Sara, según los relatos del Corán, se ríe y dice: ayudo naqim, o sea, ya soy vieja y soy estéril. Entonces los ángeles le dicen: ¿de qué te asombras, Sara? ¿De qué se asombra? Esa es la bendición de Allah con Ahl al-Bayt, con la gente de la familia de Ibrahim alayhi salam. Entonces, para nosotros, creemos en todos los profetas y los mensajeros, no hacemos ninguna distinción entre ninguno de ellos, respetamos, creemos en ellos, son parte de nuestra fe, de nuestra creencia, creer en todos ellos. Bien, algo sobre Ibrahim antes de entrar un poco más en lo que es la historia. Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala habla de él en el Corán como Hanifan Musliman. ¿Qué es Hanif? Hanif es cuando la persona tiene una inclinación fuerte, clara, pura hacia el monoteísmo y un rechazo hacia todo lo que es la idolatría y el politeísmo. Eso es Hanif. Y a diferencia que con otros mensajeros, nosotros como musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala nos da la orden de seguir los pasos de Ibrahim, en este concepto de Hanif, en este concepto de tener una creencia monoteísta pura, alejada de cualquier tipo de politeísmo y cualquier tipo de idolatría, ¿ya? También
recordemos que Allah subhanahu wa ta'ala dice, Allahu wali alladhina amanu, ciertamente Allah es protector, aliado, guardián de aquellos que han creído. Entonces Allah era wali de Ibrahim y es wali de cualquier musulmán, de cualquier creyente que toma a Allah como protector. Allah subhanahu wa ta'ala le toma a este creyente como un siervo a quien él protege, guía y le da ayuda y le socorre en momentos de dificultad. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la descendencia de Ishaq y una parte de la historia larga, porque la historia de Bani Israel es si no, la más larga historia que tenemos por su periodo largo que ellos tienen en la historia universal de existencia, ¿ya? Allah subhanahu wa ta'ala menciona en muchas partes su historia como ejemplo para nosotros como musulmanes. Esto, inshallah, estaremos viendo en la segunda parte de nuestra entrega de hoy. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seguimos con la historia de Ibrahim. Voy a hacer una pequeña reseña para irnos ubicando en el tiempo y el lugar de los acontecimientos. Entonces, Ibrahim nace en Babilonia, lo que hoy día es Irak, en la ciudad de Ur. Luego él emigra, desciende desde Babilonia hacia Canaán, lo que es Palestina. Ahí él vive con su esposa Sara, se casa también con Hajar, nace ahí Ismail. Luego Ismail y Hajar son enviados hacia Meca para el rol que tiene que cumplir Ismail, luego que es la construcción del Kaaba, junto a su padre Ibrahim. Y luego de Ismail nace el profeta Muhammad muchísimos siglos después. Volvemos a Canaán, volvemos a Palestina. Entonces, Ibrahim está en Palestina junto a su esposa Sara. Luego es anunciada Sara que tendrá a su hijo Ishaq, y después de Ishaq o Isaac vendrá Jacobo. Y entonces Sara procrea a Ishaq, y luego de Ishaq viene Jacob o Jacobo o Israel, que es su apodo, es un sobrenombre. El sobrenombre de Jacob es Israel. Él tiene 12 hijos. Entre esos hijos, el menor es Yusuf, que es el profeta Yusuf, alayhi salam, José, ¿no? Y sus hermanos que complotan contra Yusuf, y por envidia del cariño que tiene Jacob con Yusuf, entonces ellos le venden, primero le lanzan a un pozo. Sabemos esa historia. Luego le recogen del pozo, y alguien que estaba pasando le recoge del pozo y lo venden como esclavo para un gobernador que era de Egipto. Entonces, así es como Yusuf pasa a vivir en Egipto, en la casa del gobernador. Pasa muchísimas peripecias que cada paso de eso sería una lección por sí sola de las enseñanzas importantes que quedan
pero hoy día vamos a ir sobre todo eso pasando muy rápidamente. Luego Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala le privilegia, le hace a él ministro de Hacienda, como decir hoy día ministro de Finanzas, del rey que gobernaba Egipto en aquel entonces. Como era tiempo de hambruna, regresan, un día van sus hermanos y le reconocen, bueno, ellos no le reconocen, Yusuf lo reconoce y les invita luego para que vengan a vivir en Egipto porque era tiempo de hambruna y sequía, no habían productos y se cumple el sueño que tuvo Yusuf. Es así como los judíos que estaban en Canaán, en Palestina, pasan, todavía no eran judíos, no había judaísmo todavía, no había nada, era solo Ibrahim con Jacob, Ibrahim ya no, sino Jacobo, con sus hijos, pasan a vivir en Egipto. Luego, ya Yusuf muere y se siguen procreando las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel que crecen y se multiplican en el área de Egipto. ¿Ya? Bien, en ese periodo el Egipto es invadido, los que vivían en ese entonces, o el gobierno que era en ese entonces en Egipto eran de los Huxus, ¿ya? Que son invadidos por los faraones, ¿no? Los faraones tienen una batalla campal con los Huxus, les vencen y los judíos estaban apoyando a los Huxus porque ellos vivían en Egipto. Entonces, como pierden la batalla, pierden la guerra, entonces, así es como Bani Israel, los hijos de Israel, pasan a ser esclavos de los faraones, porque los Huxos pierden la guerra, ganan los faraones, ¿ya? Y toman a los judíos, que era el pueblo creyente, como esclavos, y eso dura muchísimo tiempo, un largo tiempo en que ellos son torturados, sometidos y un montón de cosas. Es ahí cuando Allah subhanahu wa ta'ala manda a Musa, a Moisés, libera a ese pueblo, se les va llevando, cruzan el Mar Rojo, ahí sabemos la historia de que Allah hace que se parta el Mar Rojo en dos, yendo de regreso a la tierra prometida. Cuando ellos ya están por llegar a la tierra prometida, que es Palestina, Allah les da la orden que para entrar a esa tierra prometida, ellos tenían que ir a la guerra para sacar a los Amalek o los amalequitas que vivían en ese entonces en Palestina. ¿Ya? Ellos se rehúsan ir a la guerra y tienen una actitud de soberbia y le dicen a Musa, anda tú y tu Dios a hacer la guerra porque nosotros aquí nos quedamos sentados. Entonces, debido a esa rebeldía, a esa posición que ni siquiera dijeron nuestro Señor o dijeron que estamos débiles o algún tipo de sentimiento de humildad, sino que era una soberbia, una rebeldía que caracteriza desgraciadamente a ese pueblo hasta ahora. Entonces Allah les castiga y hace que ellos se pierdan en el Sinaí por 40 años y no puedan ellos entrar a la tierra prometida. En ese periodo de los 40 años que ellos están perdidos en el Sinaí, muere Musa, alayhi salam, y muere su hermano Aarón. Y mueren también esa generación de judíos que no quisieron obedecer la orden de Allah, ir a la guerra para liberar la tierra prometida de los amalequitas o el Amalek o los gigantes, porque eran físicamente muy grandes y tenían miedo. Entonces, no es sino en el tiempo de Yusha ben Nun.
Yusha ben Nun, que se le conoce en la Biblia como Josué, que es diferente a José, ¿no? Yusha ben Nun, que Allah subhanahu wa ta'ala le hace un milagro muy particular a Josué para que él pueda entrar a la ciudad sagrada, a la tierra prometida, haciéndole que el sol se pare por un tiempo para que no entre en la noche y Yusha pueda terminar la batalla contra los Amalek y puedan entrar a la tierra prometida. Entonces, los judíos entran a la tierra prometida, están ahí un tiempo. Vamos a ir muy rápidamente sobre la historia, no vamos a entrar en detalles porque tomaría muchísimo tiempo. Luego viene el periodo de David o Dawud alayhi salam, después de que ellos entran en una batalla. El rey era Talut o Saúl, entran en una batalla contra gente incrédula y Dawud alayhi salam, David la pasa con él, que era todavía un adolescente, es quien mata a Goliat. Todos sabemos de esta historia. Mata a Goliat y luego Allah le da a David, fruto de esa acción de fe y valentía y confianza en Allah, le da a él la posición de profeta y rey. Después de Saúl, toma el poder Dawud alayhi salam, y eso ya comienza un periodo dorado para el pueblo judío, que era el pueblo creyente. Después de David viene Sulaimán alayhi salam, que es el auge, el pico máximo que llegó Beni Israel, es en el tiempo de Sulaimán, la pasea con él, porque Allah subhanahu wa ta'ala dio poder y dinero y fuerza y ejércitos a Sulaimán como no dio a nadie más. Subhanallah, dio muchísimo poder. Y ese periodo de gloria que tienen Beni Israel dura solo 70 años. Ese periodo de gloria del pueblo judío dura 70 años. Luego de la muerte de Sulaimán alayhi salam, viene un periodo de decadencia, de inmoralidad, de corrupción, de muchas cosas dañadas, de desobediencia, de rebeldía al mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, Allah manda sobre ellos en el año 516 antes de Cristo a Nabucodonosor, que era un rey incrédulo de Babilonia, a que venga desde Babilonia hasta Jerusalén, hasta Beit el Maqdis, ¿no? Hasta la tierra prometida y arrase con ellos. Entonces Nabucodonosor arrasa con los judíos que vivían en Palestina y se les va llevando como esclavos a Irak. ¿Ya? Y queda únicamente en Palestina la gente que no les servía a Nabucodonosor para esclavos de mano de obra, quedan los viejos, los enfermos, ¿no? Y el resto él se va llevando hacia Irak. Entonces esto es cómo el pueblo judío ha sido trasladado de un lugar a otro a lo largo de la historia. Bien. Y cuando Nabucodonosor entra, destruye el templo que construyó Sulaimán. Sulaimán construye un templo magnífico, una mezquita bellísima, y eso está mencionado también en el Corán, de que como Allah le dio a Sulaimán el poder sobre los genios y sobre los animales y los humanos, y tenía unos ejércitos increíbles, entonces hicieron un templo magnífico, una mezquita bellísima. Y luego, como digo, ese periodo duró solo 70 años y después fue un periodo largo que estuvieron
eh, no largo, un cierto tiempo, que comenzó la corrupción el descalabro, y vino Nabucodonosor y arrasó con ellos, destruye el templo, ¿no? Destruye el templo de Suleimán totalmente, no queda ningún rastro de lo que construyó Suleimán. Eso hay que entender y saber de que de ese templo no queda absolutamente nada. ¿Ya? Luego fue reconstruido ese templo, volvieron a reconstruir, y en el año 70 después de Cristo, ese templo fue destruido por un emperador romano. Fue destruido por el emperador romano en su totalidad y quedó únicamente la pared que le dicen hoy el muro de los lamentos. Entonces, el muro de los lamentos es lo que quedó de la segunda reconstrucción del templo, que no es el templo de Suleimán, ¿ya? Entonces, del templo de Suleimán no queda absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo judío en general? El pueblo judío en general fue disperso en diferentes áreas del mundo, vivían en muchísimas áreas, emigraron después de lo que Nabucodonosor arrasó contra ellos y les perseguían para matarles. Entonces, muchos se fueron a diferentes lugares del planeta, en diferentes áreas, y ellos no tenían un lugar, una tierra, un territorio, porque Allah les quitó ese territorio, ¿ya? ¿Por qué Allah les quita el territorio? Porque recordemos que en una etapa ellos fueron el pueblo escogido, ¿ya? Fueron el pueblo escogido, pero debido a que ellos mataban a los profetas, debido a que ellos se renegaban a creer en los profetas enviados. Cuando vino Jesús no le aceptaron. Cuando vino Jesús, ¿por qué no le aceptaron a Jesús? No le aceptan a Jesús porque no vino con el poder que ellos pensaban que era el Mesías, iba a venir con el poder que tuvo Suleimán. Pero resulta que Jesús era un hombre muy desprendido de los bienes materiales del mundo terrenal, y para él su reino era el reino eterno que debe ser para cada mu'min, para cada creyente. Entonces ellos no le aceptaron por esa razón. Y por eso es que ellos siguen esperando la venida del Mesías, porque para ellos Jesús, alayhi salam, no fue el Mesías, no fue el Mesías esperado. Bien. Entonces ellos viven dispersos en todo el mundo, ¿no? Por todo un periodo larguísimo. Luego vamos a saltarnos muchísimos siglos. Antes de saltarnos los muchos siglos, ¿dónde vivieron ellos en estos últimos 2000 años? Entonces, vivieron ellos, como digo, dispersos en muchos lados. Cuando fue la persecución en el tiempo de la Santa Inquisición cristiana en España, ahí en España, en el tiempo del Andaluz, vivían, bajo el gobierno islámico del Andaluz, vivían musulmanes, cristianos y judíos en paz, porque estaban bajo la protección del Estado Islámico, que garantiza los derechos a todos los seres humanos. Entonces ellos vivían ahí, pero cuando fue la persecución, la Santa Inquisición, a musulmanes, a judíos y cristianos monoteístas, ¿a dónde se refugiaron los judíos? Se refugiaron en las tierras otomanas, las tierras del Islam. Entonces ellos vivieron muchísimos años, siglos de siglos, en tierras del Islam, bajo la protección del Estado Islámico, porque el Islam protege a sus habitantes, ¿no? Entonces ellos vivieron en paz y tranquilidad, florecieron, adquirieron conocimiento de las ciencias, como fue Maimónides en el tiempo del Andaluz, ¿no?
un gran pensador judío, y luego en tierras del Islam otomanas. Bien. Pasamos luego a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX nace un judío en Hungría que se llama Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es quien saca la idea de tener un Estado judío. Entonces, él hace muchos esfuerzos por convencer a gente adinerada, judía, europea, de que quieren tener un Estado judío y ponen los ojos en Palestina, aunque no solo era Palestina, también ellos tenían puesto los ojos, ya esto es historia contemporánea, ¿no? Esto ya es más reciente, esto ya es 100 años atrás, 120, 130 años atrás. También veían una opción en África para ellos tener un lugar donde vivir, y también en Argentina, en estas tierras nuevas de América que supuestamente fueron descubiertas, estaban siempre ahí. Entonces ellos tienen vastos territorios en Argentina, cerca de la Patagonia, y están ahí la comunidad más grande que hay en América Latina o fuera de Palestina o Cubana, está en Argentina ahora. Bien. Vamos al tema. Entonces, Teodoro Herzl quiere vender la idea de fundar el Estado judío en Palestina. Hablan con el sultán Abdelhamid, que era el sultán de los musulmanes, el califa de los musulmanes, y le dicen que quieren esas tierras, o que quieren comprar esas tierras, que quieren esas tierras de Palestina, y el sultán Abdelhamid les dice, imposible, mientras yo viva, no será. Como se pone en esa posición de que mientras yo viva, eso no será así, igual ahí vivían una comunidad pequeñita de judíos árabes, ¿no? O sea, judíos de religión, y su identidad nacional eran árabes, ¿no? Que vivían en Palestina, que era un grupo menos del 4%, y estaban protegidos bajo el gobierno otomano islámico, pero ellos, como digo, tenían la ambición de apoderarse de toda esa área. Como no les dio, entonces ellos, los judíos, complotan en contra del sultán Abdelhamid, junto con otros movimientos. Es una historia bastante complicada, pero a grandes rasgos logran votar al sultán Abdelhamid. Entra el mundo en la Primera Guerra Mundial, desgraciadamente entró el imperio otomano, el imperio, no era Alemania, se me va el nombre ahorita, y bueno, hay facciones en el mundo, y pierde la batalla, pierde la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, y se dividen esas tierras los ingleses, los franceses, y pasa Palestina a ser parte de lo que ganaron los ingleses, ¿no? Ganaron los ingleses, y Allenby, que era un general inglés, hace su entrada en diciembre, antes de Navidad, hacia Jerusalén, y se toma esa ciudad. Y hay la promesa de Balfour, la promesa de Balfour, que promete a los judíos, a Lord Rothschild, que es una familia judía archimillonaria que vive todavía, tienen muchos descendientes, dueños de bancos y empresas petroleras, bueno, son gente de mucho dinero. Le hacen la promesa de que la tierra de Palestina será de ellos.
a cambio de que los judíos dieron una fórmula de explosivos que les servían a los ingleses en el tiempo de la Guerra Mundial. Entonces yo decía, no queremos que nos paguen en efectivo, sino que queremos que nos den la tierra de Palestina. Entonces es así como Palestina, árabe, musulmana, es invadida por emigraciones que comienzan a ver desde inicios del siglo pasado, finales del siglo antepasado, comienza a haber inmigraciones de judíos de todo el mundo, europeos, árabes, persas, de muchas partes comienza a entrar por ahí, y desde el año 1920 hasta el 1930 hay guerra de guerrillas por parte de los judíos que tienen unas bandas, el Haganah, el Irgun y otra tercera que ahorita se me va el nombre. Y comienzan a matar a mucha gente en Palestina y causan terror. Y en el año 1948 se funda el Estado de Israel, promovido por la ONU de una forma que fue autoritaria, y inicialmente dijeron va a ser un Estado árabe y un Estado judío, pero que en realidad lo que se fueron haciendo ellos es cada vez ganando más y más y más terrenos árabes, y a lo que nos ha llegado hasta lo que nos toca vivir hoy en día, de todo lo que hemos estado viendo y lo que ya hablamos hace un par de semanas acerca del fin de los tiempos, el tiempo del Mahdi y el tiempo del anticristo y de Jesús, la paz con él. Y inshallah estas tierras volverán a sus dueños legítimos, tome el tiempo que tome, con el permiso de Allah, inshallah volverá a ser. Les hemos dado hoy día un recorrido brevísimo, rapidísimo sobre la historia. Si entiendo que no va a ser muy fácil captar, les aconsejo que vuelvan a escuchar este video algunas veces, hasta que ustedes puedan captar más o menos los periodos del movimiento del pueblo judío a lo largo de la historia. Jazakumullah khair, querida audiencia. Inshallah estaremos viéndonos la próxima semana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم